Hola, aquí Katia y antes de que veas este vídeo, el contenido que verás ahora te ayudará con tu avance en el idioma ruso. Pero si quieres participar de un evento más completo, con más información y que te permita acelerar tu ruso, tengo una invitación que quisiera hacerte. En la fecha que está apareciendo aquí abajo, voy a realizar un evento llamado la Semana del Ruso Acelerado. Este evento será 100% gratuito y te mostrará el paso a paso de lo que necesitas saber para poder hablar ruso con confianza en tan solo 6 meses. Para inscribirte ahora, tan solo haz clic en el enlace que está en la descripción y con eso vas a ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Además, recuerda que esta invitación es gratis, así que te espero. Hola a todo el mundo, soy Katia de Ruso con Katia. Aquí te cuento cómo empezar a hablar ruso con confianza y fluidez en tan solo 6 meses. Y me he preparado súper bien para esta clase, así que aunque llegué un poco tarde hoy, porque he tenido mi vuelo de mi ciudad natal a San Petersburgo, sé que te va a gustar lo que te he preparado, porque vamos a hablar sobre la gramática y sobre cómo comprender la estructura de la gramática rusa en versión fácil. Ya sé que el ruso y la gramática rusa en versión fácil suena como un poco hipócrita, pero yo no digo que la gramática es fácil. Yo digo que se lo intentaré presentar de una manera comprensible, de una manera más o menos fácil. Ya ustedes me dirán al final de la clase cómo les parece, si eso, no sé, si te aclaró algunas dudas o ¿qué te parece en general? Ya, si eso ya lo sabías o si todavía no has pensado estructurar tus pensamientos, tus conocimientos del ruso. ¿De dónde comenzamos? ¿Sí? ¿Qué es la gramática? ¿Y por qué necesitamos saber la gramática para hablar bien el idioma? Seguramente hay gente que ignora la gramática y pues vive aprendiendo idiomas solo con frases hechas y sin pensar demasiado en por qué es así. Pero una cosa es saber el porqué de la gramática y completamente otra cosa es saber usarla. Entonces, para mí, comprender la gramática es saber las reglas, o sea, en qué situación, cuál de ellas usar. O al menos, pues algunas cosas básicas que hacen que tú, siempre, no sé cómo decirlo, pero como tu flujo de hablar, algo así, tu hablar sea comprensible, ¿sí? Porque si yo confundo y digo, de repente, no sé, en vez de ir a Moscú, digo ir de Moscú, eso es completamente otra historia. Entonces, a la persona que escucha, le hace complicado entender lo que yo quiero decir. Y entonces, si sabes bien la gramática, ahí todo te ayuda muchísimo, ¿no? A explicarte. Déjenme compartir la pantalla. Tengo ambas cosas acá en la computadora y también mi teléfono para mostrarles. Sí, este es nuestro nombre de la clase, ya. Gramática rusa en versión fácil. Gramática, así va a ser. Gramática rusa en versión fácil. Tengo varias cosas que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 slides, ¿sí? 9 láminas para hoy. Voy a comenzar de la última, de la última que se ve, no sé, más inocente. Ya también la mencioné ayer, así que los que me escucharon con atención ya van a saber de ella. El hecho de que no tenemos artículos. Gracias, sí. No tenemos artículos. Ayer les di el ejemplo de el centro de la ciudad y que básicamente para decir esta frase tenemos el centro de la ciudad, 5 palabras, y en ruso como no tenemos artículos y para expresar lo de la ciudad usamos un caso, que es básicamente la terminación de la palabra. Eso hace que en ruso solo hayan 2 palabras, ¿verdad? Центр города.
центр города. Y aquí les pongo un nuevo ejemplo. Los países en español tú casi nunca dices con artículos. Si necesitas el artículo, pues sería también el mismo ejemplo de 5 palabras que en ruso sean 2 palabras, pero ahora les doy el ejemplo de la capital de Perú, que son 4 palabras, pero la lógica es la misma. Tenemos que decir igualmente algún artículo en español, en ruso no los hay. Am, a veces, igualmente decimos la palabra una persona cuando queremos pues darle este significado que hubo una persona, ¿sí? O conozco a una chica que ta, 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 ta. Pero en la mayoría de los casos no se usa, ¿sí? El artículo definido seguro que no hay. Y Perú, justo Perú es un ejemplo de países que en ruso se considera una palabra extranjera y no tiene otras formas. Por ejemplo, si tomas el ejemplo de México, México en ruso es Méxica, ahí sí se cambia y ahí pues tú vas a tener terminaciones diferentes para México. Ya hablaremos de eso. Mexique, Mexiqui, México y todo eso existe, Perú no cambia, por eso aquí literalmente decimos 2 palabras, la capital que es Stalitsa, repiten conmigo, Stalitsa, Stalitsa, Perú. Y eso ya quiere decir la capital de Perú. ¿Sí? Stalitsa, Perú. Oh, bueno, hay alguien de Perú acá. Perfecto. Entonces, esta es nuestra primera regla o como lo que describe la realidad del idioma ruso. ¿Sí? Vamos a ver qué más. Vamos a seguir con las formas de palabras, ya que mencioné México. ¿Qué son formas diferentes de palabras? ¿Para qué sirven y cómo las usamos? La segunda realidad que tienen que enfrentar si quieren aprender ruso, y eso sí, también trata de la gramática, que declinamos todos los sustantivos, los pronombres, hasta los nombres de personas o, bueno, de las ciudades, lo que sea. ¿Da? Otra vez, me explico por si alguien no lo sabe. Declinaciones o casos. Estas palabras significan, básicamente es el sinónimo de situaciones, como casos del uso, ¿verdad? Entonces, normalmente hay 6 tipos de situaciones, ¿no? Hoy no explico los casos y no hace falta, sí, necesitamos comprender la lógica básica. También escuché a unos amigos latinoamericanos que hablan ruso decir que, oye, nadie de mis amigos que habla ruso ha podido dominar los casos. Pero en realidad, yo les tengo que confesar que yo no me imagino una persona hablar ruso fluidamente sin usar los casos, porque eso sería muy poco comprensible, porque así se explica la lógica. Si yo te digo, Am, o el ejemplo de Perú, si de repente lo cambio a México, ¿sí? Cambio a México y digo México, México en sí como país se dice México, ¿ya? Y si de repente quiero decir la capital de México, voy a volver con la palabra Stalitsa, pero si digo Stalitsa México, eso no tiene sentido. Stalitsa México, el México es la capital, ¿qué? No, para decir de México, necesito cambiar la terminación de la misma manera que aquí tengo con el nombre Masha. Masha es María, el nombre de María, la forma corta. Tengo que ponerle I, Stalitsa México. ¿Ya? Y así tiene sentido. Cambiamos una letra al final y la regla es básica, o sea, no es que cada palabra tiene terminaciones diferentes. No, por ejemplo, todo lo femenino, Masha, Méxica, va a cambiar a I en este tipo de situaciones. Aquí les doy el ejemplo del nombre Masha, ¿da? Masha, y para decir que no está en casa, digo Маши нет дома. Porque cuando hay ausencia de algo o alguien, usamos este caso, bueno, no importa cómo se llama. ¿Sí? Маши нет дома. Entonces, como un consejo rápido,
Si quieres dominar el ruso, enfócate en las situaciones más necesarias para usar los casos. Pero como para decir conmigo, como en español, no puedes decir con yo, no puedes decir con yo, tienes que decir conmigo. En ruso es sa mной, aunque yo se dice ya. Entonces no digo si ya, yo digo sa mной. Sa mной es una forma especial como conmigo. Eso es necesario, no lo puedes evitar. Pero si dices Masha нет дома, quizá te entenderán. ¿Ya? Entonces yo pondría eso como criterio, ¿se entiende o no se entiende? ¿Cómo lo sabes? Pues o te unes a un curso como el mío donde te explico este tipo de cosas, o puedes preguntarles directamente a los rusos o ver, María, привет, o ver su reacción, si te entienden o no. Si no te entienden, ajá, vas a pensar, ¿cómo lo pongo? Ajá, quizá esta situación, este caso, lo debo aprender para que me comprendan. Porque si no te comprenden, mal, ¿ya? Moskva, así se dice que Moscú, ¿sí? Moscú. Я живу в Москве. Я живу в Москве. Ah, de verdad, o sea, los que están presentes en esta clase, muy bien por haberlo hecho, por haber venido acá, porque cuando tienes tus conocimientos estructurados, cuando tienes estas reglas en tu cabeza, como, bueno, ahora son cosas más generales para la gente que no sabe nada, ¿no? De la gramática rusa, pero ahora voy a pasar a los siguientes pasos y ahí van a ver que sabiendo esta estructura, las cosas salen mucho más fáciles. ¿Sí? Bueno, voy a dejar este ejemplo para la lámina siguiente. Am, a ver, todavía no, todavía no. Bueno, vamos con los tiempos verbales. Mis alumnos ya lo tienen que saber. Am, sí, bueno, aquí no se ve todo, pero si necesitan estas láminas, las voy a compartir en Telegram. Tú sabes, no sé si sabes, no sé cómo se aprende español en sus colegios, pero en español e inglés ustedes tienen muchísimos más tiempos verbales. Tú tienes, bueno, presente simple, presente continuo, luego pasado perfectivo, pasado indefinido, prepasado, como antepasado, ¿sí? Luego para el futuro, futuro condicional, futuro continuo, luego subjuntivo, imperativo, subjuntivo en el pasado, todo eso o habría hecho formas mezcladas. Es muy difícil saber cuándo usar qué tiempo. En ruso, como la estructura en sí es un poco más fácil, pero claro, porque es distinta, tienes que acostumbrarte a ella. ¿A qué me refiero que hay 5 tiempos verbales? Yo les aconsejo hacer paralelo con tu idioma, ¿sí? Con las situaciones de tu propio idioma. Básicamente, aquí te pongo estos 5 tiempos y vamos a comenzar con el presente que está abajo. El verbo, ah, ni yo me lo sé de todos tiempos en castellano. Bueno, me lo sé porque lo aprendí. Ya, делаю. Sí, pueden. Español es más difícil que el ruso. Bueno, depende de cómo lo veas, sí, pero al menos esa estructura, la que les estoy mostrando, te hace entender que todo es posible, sí, es posible comprender esta lógica. Pues, делаю. Sí, el acento a la segunda sílaba, o no, a la primera, perdón. Делаю. Eso significa ambas cosas en presente. Ya desde acá simplificamos las cosas y en presente en ruso va a ser la misma forma, va a ser la misma forma para una acción continua, estoy haciendo, y una acción regular, como hago algo cada fin de semana. No sé si me explico, ¿sí? Estoy haciendo y hago, va a ser el mismo verbo делаю. Y tuve este problema con mi alumno, bueno, es un alumno de Manchester, ahora vive en Moscú con su esposa, pronto van a tener un bebé, Peter, y
Justo eso lo descubrió conmigo. Antes había aprendido ruso, pero él me confesó que, básicamente, como lo pueden ver acá, algunos de estos 5 verbos tienen el prefijo "s", la "c", ¿sí? Y "делаю" en presente no tiene el prefijo "c". Eso tiene lógica, pero él buscaba la forma de presente para el verbo con el prefijo "s" también. Nunca sabía cómo decirlo, cuándo decirlo, y luego supo que, ay, pero estas formas no pueden tener una forma en presente. Y ya les explico por qué. En presente, en ruso, usamos este verbo para decir ambas cosas. Y solo esta forma se usa en presente, no hay otra. ¿Ya? Entonces, si pues tomo el verbo comer, que vamos a ver pronto, en presente estoy comiendo va a ser lo mismo que mm, como normalmente, no como carne. Sigo. Mm, ya. Am, en pasado vamos a tener dos tipos de situaciones. Aquí, pues, tenemos que comprender cuál es la diferencia entre делать, el verbo hacer sin prefijo, y el verbo сделать con el prefijo. ¿Sí? La S, no sé si la ven, me escriben si la ven. Hice y haré son dos formas que se llaman perfectivas. Son usadas para las acciones hechas, algo que se acabó, digamos, una acción que se hace rápido. Yo lo hice ayer, yo lo haré mañana. Para eso usamos сделал, la L al final significa que es pasado. De hecho, pasado en ruso es muy simple. Y futuro сделаю. Solo agregamos el prefijo al presente y tenemos la versión haré. Y entonces la versión de resultado no puede ser usada en presente para nosotros, ¿sí? No puedes decir estoy logrando hacer algo, o sea, para nosotros no tiene sentido. Usas otras formas para decir eso, ¿sí? Сделал o сделаю. Pasado hice o futuro haré. Y las versiones estaba haciendo y estaré haciendo, espero que también se entiendan, cuando necesitamos explicar, pues, como describir una situación o, o destacar que algo estaba, no sé, pasando por unas horas, unos años. Yo estaba viviendo en Chile en aquel entonces. Ese tipo de situaciones. En futuro lo mismo. Mañana a las 5 estaré durmiendo. ¿Sí? Con esta lógica, pues tú tienes versiones limitadas en la cabeza de qué verbos puedes usar. Делал, hacía, sí, o estaba haciendo. Сделал, hice, resultado. Делаю, presente. Сделаю, haré, futuro. Y буду делать, futuro continuo. Seguimos. También voy a compartir unas formas, son 5 formas que sí existen, pero muy pocos extranjeros las saben. Am, y bueno, tienen razón en este sentido. Si no sé si vieron algunos TikToks sobre el ruso, cuando no sé, una chica china dice, en inglés tienes 3 formas del verbo, I don't know, to go, went, gone, and going. 4 como máximo formas de un verbo. En ruso tienes una lista de 15. Bueno, y eso por parte es verdad, pero porque simplemente cada verbo tiene 2 formas, como les dije, la forma continua y la forma perfectiva. Y pues, como aquí puedes leer la traducción en español, fue hecho. El que fue hecho para describir algo, ¿sí? Сделав después de haber hecho algo. Сделавший, el que ha hecho algo. Y делающий, bueno, ya saben que sin prefijo es en presente, entonces el que está haciendo algo. ¿Ustedes tienen formas gramaticales para explicar eso? Pues nosotros también, aquí con los sufijos y terminaciones. Y bueno, si aprendes ruso,
como después de unos 6 meses de mi curso cerrado, digamos, ahí estás listo para más o menos percibir estas formas e intentar comprender qué significa. Aquí simplemente les pongo unos ejemplos de cómo se usa, am, para que sepan que existen nada más, porque hoy les cuento la gramática rusa y no puedo evitar este tipo de cosas. Am, Сделан. Этот стол был сделан в России. Sí, después subiré esta clase, la dejaré en Instagram y las láminas dejaré en el grupo de Telegram, que es, bueno, si no lo encuentras, rusoconkatia.com/telegram, como siempre. Am, Esta mesa fue hecha en Rusia, ¿sí? Этот стол был, que es pasado, сделан в России. Luego, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero es como un verbo, fue hecho, como forma pasiva, sí, fue hecho. Pero cuando quieres describir algo que fue hecho, ah, ahí tenemos la forma de adjetivo, como si fuera bonito, y aquí el que fue hecho, ¿sí? Стол сделанный в России. Esta forma se usa aún menos, ¿sí? Como, bueno, sí, si lo escuchas quiero que entiendas qué es, pero yo no la aprendería. Luego, сделав, es como después de haber hecho algo. Он пошел гулять, сделав задание. Él fue a pasear después de haber hecho su tarea. Сделав задание. ¿Por qué digo que no hace falta aprenderlo de memoria y aprenderlo como gramática? Porque tú lo puedes evitar muy fácilmente. Si yo digo, en vez de después de haber hecho la tarea, fue a pasear, yo puedo decir que simplemente digo, él hizo la tarea y fue a caminar, ¿no? Y fue a pasar. Así de fácil. Por eso digo que hay que comprenderlas, pero no hace falta usarlas si no quieres. No nos complicamos las cosas. Dejamos esto para Dostoyevsky y los que quieren escribir como él, o al menos para los nativos. Сделавший, la misma lógica, ya vemos la terminación y al final que nos hace comprender que es un adjetivo. El que ha hecho, ¿sí? Entonces eso ya no es un verbo, es un adjetivo. Un bebé que ha hecho la tarea recibió su dulce, ¿sí? Por ejemplo, después de una competición, los niños que hicieron bien la tarea, pues recibieron dulces. Ребенок, сделавший, ребенок, сделавший задание, получил конфету. Y lo mismo, pero en presente, сделавший nos dice el resultado, el que sí ha hecho eso, y делающий, proceso, el que está haciendo algo. Человек, не делающий ничего, ничему не научится. La persona que no está haciendo nada no va a aprender nada. Не делающий, ¿sí? A ver, el verbo ser, to be, en ruso creo que es importante aprender todas sus variantes. Claro, pero se usa en la mitad de los casos. Быть casi no es un verbo. Y no hay tantas formas para el verbo быть, solo hay futuro y pasado, diría yo. Nada más. Dos formas. También una cosa básica, que tenemos tres géneros. También es nuestra base de la gramática, ¿verdad? Tenemos tres géneros. Lo que Bueno, yo creo que es aún más lógico que en castellano, porque ustedes tienen sus, no sé, de repente un puente, pero la mente, como lo sabes, lo aprendes de memoria. Ruso tiene más lógica. Normalmente ves las últimas letras de la palabra y determinas qué caso es. Станция, estación. Ya les dije que todo lo que es sion en español, en ruso, es ция. Pues станция es femenino.
Mama es femenino, ¿ya? Masculino es todo que tiene una consonante al final. Stol, la mesa. En ruso es masculino. Момент, sí, del español. Sí, esto será grabado, sí, sí, sí. Момент, le quitamos la O del español, tenemos момент en ruso. Ese es Río Volga, sí, eso es en mi ciudad natal. Am, Masculino, момент masculino. Логично, sí, es lógico. Y neutro, ese es el caso que también no tiene nada especial, simplemente una terminación de neutro como o, como ello. Окно, ventana, дерево, árbol. Y se usa para las cosas. Normalmente no llamas a las personas con el caso neutro. ¿Sí? Normalmente es para nombrar objetos, nada más. ¿Sí? Y luego seguimos con eso. ¿Cómo describimos estos casos? Describimos con, pues, pronombres, ya, para decir que algo es mío. Tenemos las formas de cada género. Entonces, todo lo que va a describir станция, стол, окно, va a tener las formas de su género y si es singular o plural. Maya también tiene una ya al final, es femenino. Maya, станция, моя mama. Luego, мой para masculino, мой стол, мой момент. Luego, mayo, también yo al final, neutro. Мое окно, мое дерево. Si quisieras decir grande con todas estas palabras, igualmente tendrías tres formas, femenina, masculina, neutra. Большая станция, большой стол, большое окно. Pero lo bueno, y otra vez, algo interesante de saber, que, Eric, привет. Algo interesante de saber que la forma plural en ruso también es más fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos géneros para la forma plural. ¿Sí? Independiente del género, tú siempre vas a decir, por ejemplo, mi algo. Bueno, mi no cambia, ¿ya? Pero como mi en español tampoco cambia, pero tiene la versión plural, ¿verdad? O sea, para ustedes es mi casa, pero mis padres. Eso en ruso no hay. Solo hay mai para cualquier cosa en plural. ¿Sí? Мои станции, мои столы, мои деревья. Pero saben que, ah, por ejemplo, adjetivos o no sé qué ejemplo ponerles, pero no tienen que pensar en el género para decir forma plural. El plural siempre va a ser el mismo, большие, большие como grandes, станции, столы, окна, para todo tipo de géneros. ¿Ya? Así que la forma plural la aprenden de una vez, una forma, maí para todo. Maí, maí. Me alegro que te guste mi clase. Las letras están muy pequeñas, puedes agrandarlas después o ver las imágenes que enviaré al chat. Bueno, ya están en la mitad de la pantalla mis letras. Y la última lámina de hoy, creo que es la última. Vamos a hablar de los prefijos un poco, ¿no? Porque los que ya aprendiendo un poco la gramática rusa saben que el un problemita chico, una complicación, está en la cantidad de verbos, la cantidad de formas que hay. Usamos mucho los prefijos y eso parece un poco más al inglés con la lógica. No sé si habla un poco de inglés, pero tienen sus, creo que se llaman phrasal verbs, cuando tienen come over, algo es out, go out, todas estas pequeñas palabritas que ponen después de los verbos
Tienen como, em, son parecidos a los prefijos rusos. Y quiero que desde el día de hoy comience a amar estas estructuras gramaticales rusas porque son un amor una vez aprendan los significados de los prefijos, que no son tantos, son menos de 20 o bueno, unos 10 ya será suficiente. Y con eso uno puede decir tantas cosas y puedes usarlas con cualquier verbo y dar muchos más detalles que en castellano a veces. Por ejemplo, para decir acabas algo, acabar hacer algo. Tú usas un verbo extra para decir acabo de, ¿sí? O hay que acabar con esta tarea. Para nosotros será un prefijo, ya sabrán cuál. Pues aquí les puso un ejemplo no tan evidente, porque normalmente los prefijos se explican con los verbos de movimiento. Ahí como que, no sé, es más visual, pero aquí también el ejemplo es muy real, el verbo comer, есть. Ustedes repiten conmigo, есть. Y pues en cada palabra pueden ver lo que aparece antes de este verbo есть, ¿ya? Pueden ver los prefijos по, пере, до, не до, с, под. Lo repito otra vez, по, пере, до, не до, с, под. Поесть, todo lo que es po, o nos dice que es la forma perfectiva nada más, si lo hice, o significa hacer un poco de algo, dormir un poco, caminar un poco, ¿sí? Aquí поесть es, quiero, bueno, tengo ganas de comer algo. Eso es поесть. Переесть es cuando comiste demasiado. Я переел. Я переел, больше не могу. Ah, uf, no quiero más, tuve demasiado. Luego, este mismo prefijo do, el tercero, dice acabar la acción. Доесть normalmente significa acabar el plato. Se usa con los niños, ¿no? Nada доесть. Si tienes un plato de sopa, pues por favor acábalo. Да, доесть. Не доесть. Lógico que le agregamos la negación a доесть, entonces no acabar el plato, ¿sí? Я не доел. Tu bebé te dice, mami, no acabé el plato, ¿sí? No puedo, ¿sí? Не доесть. Eso tiene lógica, ¿no? Do hasta el final, porque do literalmente significa hasta. Y не до es como no hasta el final. Y dos más que no son tan evidentes. Съесть es simplemente comer algo, por ejemplo, una manzana entera. Una manzana estaba en la mesa y alguien se la comió, no está. Eso es съесть, haber comido algo, ¿sí? Que no queda más. Съесть. Y подъесть, estoy segura que nadie de ustedes sabe esta forma porque se usa muy pocas veces, pero se la explico igual para que puedan sentir cómo se hace. Pod normalmente, bueno, tiene este significado de o acercarse o hacer algo un poquito. Entonces, подъесть va a significar cuando, no sé, poco a poco estoy comiendo lo que queda después de una fiesta, algo así, ¿sí? Entonces, comer lo que quedaba ya después del año nuevo. Poco a poco lo estamos consumiendo. De estas 6, yo diría que 3 o 4 son necesarias de aprender, pero es que los prefijos siempre van a ser los mismos. Tú las aprendes una vez y luego con todas las palabras vas a comprender lo que te quieren decir. Sí, claro, claro, claro. Mm, vas a comprender digamos, qué detalle te quiere transmitir esta frase. Así es, creo que ya les mostré todo lo que preparé. Muchas
Muchas gracias por su atención. Voy a enviarlo todo al chat. Nos vemos mañana a la misma hora. rusoconkatia.com. Los invito a todos a mi evento gratuito. Este lunes ya comenzamos con la Semana de Ruso Acelerado. Es un evento gratis de 3 clases grabadas que tú puedes ver a la hora, bueno, que sea más cómodo para ti. Así vas a poder sentirte mi alumno y a ver si tienes ganas de unirte a mi curso cerrado y ya trabajar conmigo directamente. Que tenga un muy buen día. Siempre acá para acá. Chao, chao.